¿Alguna vez has sentido que lo tienes todo y luego lo pierdes todo en un solo día? Esa es mi realidad. Mi nombre es Job, y esta es mi historia. Una vez fui el hombre más rico de todo el Oriente, residía en la tierra de Uz. Mis posesiones incluían 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y numerosos sirvientes bajo mi mando. También fui bendecido con 7 hijos y 3 hijas. Viví mi vida con profundo respeto por Dios y evitando todo mal. Cada vez que mis hijos organizaban celebraciones en sus casas, invitando a sus hermanas a unirse a los festejos, me aseguraba de su pureza espiritual. Todas las mañanas ofrecía un sacrificio quemado por cada uno de ellos, temiendo que quizás hubieran pecado y en silencio maldecido a Dios en sus pensamientos. Entonces, un día trágico, mientras mis hijos disfrutaban de un banquete y bebían vino en casa de mi hijo mayor, un sirviente se acercó apresuradamente con terribles noticias. Los bueyes estaban arando y los asnos pastando cerca. Cuando los sabeos lanzaron un ataque repentino, se llevaron a los animales y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que ha sobrevivido para informarte. Antes de que terminara de hablar, otro sirviente entró corriendo, jadeando. El fuego de Dios ha descendido del cielo y ha incinerado a las ovejas y a los sirvientes, y yo soy el único que ha sobrevivido para traerte esta noticia. Mientras un sirviente terminaba de dar sus terribles noticias, otro se acercó apresuradamente y reportó: Los caldeos han formado 3 grupos de ataque, irrumpieron sobre tus camellos y se los llevaron. También mataron a los sirvientes, y yo soy el único sobreviviente para traerte este mensaje. Apenas había hablado cuando llegó otro mensajero con noticias aún más desgarradoras. Tus hijos e hijas estaban disfrutando de un banquete y vino en casa de tu hijo mayor, cuando de repente un fuerte viento surgió del desierto y golpeó la casa por todos lados. La casa se derrumbó por la fuerza, matándolos a todos, y yo soy el único sobreviviente para contártelo. Destrozado y sin poder creerlo, rasgué mi ropa y me afeité la cabeza en señal de luto. Abrumado por el dolor, caí al suelo gimiendo. Mis peores temores se habían hecho realidad. Sentado en las cenizas, tomé un pedazo de cerámica y me rasqué la piel con él. En medio de mi sufrimiento, mi esposa me confrontó, preguntándome: ¿todavía mantienes tu integridad? Me instaba a maldecir a Dios y terminar con mi vida. A esto le respondí: hablas como una insensata. ¿Acaso vamos a recibir solo el bien de Dios y no el mal? A lo largo de estas pruebas, nunca acusé a Dios de hacer mal, ni pequé con mis palabras. Cuando mis amigos Elifaz, Bildad y Zofar se enteraron de mis profundas miserias, se reunieron desde sus casas para consolarme y apoyarme en solidaridad. Eran mayores y más sabios que yo. Al verme de lejos, apenas me reconocieron. Lloraron en voz alta, rasgaron sus túnicas y arrojaron polvo sobre sus cabezas en señal de duelo. Luego, se sentaron junto a mí en el suelo durante 7 días y noches, en silencio, pues comprendían la profundidad de mi agonía. En mi angustia, lamenté el día en que nací, clamando: que se borre el día de mi nacimiento y la noche que declaró: un niño ha sido concebido. Que ese día quede envuelto en tinieblas, que Dios en lo alto lo olvide, que no brille la luz sobre él. Mi desesperación me llevó a cuestionar el propósito de la existencia. ¿Por qué se concede la vida a los miserables, a aquellos cuyas almas están amargadas, a los que anhelan la muerte y ésta les esquiva, que la buscan con más empeño que a los tesoros ocultos, que se alegran y se regocijan cuando vislumbran la tumba? ¿Por qué se da vida a un hombre cuyo camino está oscurecido, a quien Dios ha cercado por todos lados? Todos los días mis comidas estaban acompañadas de suspiros y mis gemidos fluían como el agua. Los temores que albergaba me han alcanzado, los horrores que temía se han hecho realidad.
No encuentro paz ni tranquilidad. Mi existencia no es más que agitación. Con el espíritu destrozado y sintiendo que mis días se estaban agotando, sentí como si la tumba me estuviera llamando. Rodeado de burlones, soportaba su hostilidad a diario. En mi aflicción supliqué: concédeme la seguridad que exiges, oh Dios. ¿Quién más responderá por mí? El dolor nubló mis ojos. Todo mi ser se redujo a una mera sombra. Declaré: mis días han terminado. Mis esperanzas están destrozadas. Mis 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, intentaron consolarme lo mejor que pudieron. Su intención era fortalecerme en mi prueba. Compartieron sus puntos de vista sobre las razones del sufrimiento humano, sugiriendo que mis aflicciones se debían a algún mal que había cometido. Así, me instaron insistentemente a reconocer mis faltas y arrepentirme, con la esperanza de que Dios restaurara sus bendiciones sobre mí. Elifaz insistía en que mi sufrimiento era consecuencia de algún pecado que había cometido, instándome a buscar el favor divino para aliviar mi angustia. Bildad y Zofar coincidían, creyendo que debía haber actuado mal para merecer un juicio tan severo de parte de Dios, y me aconsejaban esforzarme por ser inocente en mis acciones. Bildad incluso sugirió que mis hijos habían traído su propia muerte sobre ellos debido a sus propios pecados. Zofar, más crítico, me desafió: no habrá nadie que responda a este torrente de palabras. Es correcto que afirmes: mis enseñanzas son perfectas y estoy limpio a los ojos de Dios. Ojalá Dios hablara y abriera sus labios contra ti para mostrarte los aspectos de la verdadera sabiduría, que es compleja y multidimensional. Recuerda, Dios podría haber pasado por alto algunos de tus pecados. Él conoce bien a los engañadores, y cuando observa la maldad, seguramente la toma en cuenta. Zofar continuó: si verdaderamente vuelves tu corazón a Él y te diriges a Él con sinceridad, si apartas el pecado que abrazas y destierras el mal de tu vida, entonces estarás libre de culpa, confiado y sin temor. Entonces verás tus problemas pasados como agua que ha corrido lejos. Ellos veían mis infortunios como una clara evidencia de retribución divina, pero yo sabía que mi conciencia estaba limpia. Siempre había reverenciado a Dios y evitado el mal. Finalmente, sus insinuaciones se volvieron insoportables. Exhausto e irritado respondí: seguramente ustedes 3 son el epítome de la sabiduría, y ésta perecerá con ustedes cuando se vayan. A pesar de los duros juicios de mis amigos, me mantuve firme en mi comprensión y valor propio. Yo también tengo entendimiento. No soy menos que ustedes. ¿Acaso no es esta sabiduría de conocimiento común? Sin embargo, me he convertido en objeto de burla para mis amigos, aunque soy justo y he sido respondido directamente por Dios. Aún así, soy objeto de burla. Mi determinación para enfrentar mis circunstancias era clara. Anhelo hablar directamente con el Todopoderoso y presentar mi caso ante Dios. Pero aquí están ustedes, difamándome con mentiras. En verdad, son como médicos inútiles. Ojalá guardaran silencio. Eso sería su mayor muestra de sabiduría. Cuestioné su integridad al defender sus puntos de vista como verdades divinas. ¿Creen que está bien hablar incorrectamente en nombre de Dios, torcer la verdad por Él? ¿Acaso pueden mostrarle favoritismo o defender su causa de manera injusta? ¿Y si Él los examinara? ¿Podrían engañarlo como lo harían con un mortal? Tengan por seguro que Él los reprendería por cualquier sesgo oculto. ¿No les aterraría su majestad? El temor de Él ciertamente los dominaría. Manteniendo mi fe en medio de las pruebas, declaré: aunque me mate, seguiré confiando en Él. Defenderé mis caminos ante su rostro. Esto creo que llevará a mi liberación, pues ningún malvado se atrevería a confrontarlo.
Ahora que he preparado mi defensa, estoy seguro de que seré absuelto. Si alguien puede probarme culpable, preferiría guardar silencio y enfrentar mi final. En un último ruego, busqué alivio para mi angustia. Concédeme estas dos cosas, Dios. Quita tu mano de mí y deja de aterrarme con tu formidable presencia. Este fue mi sincero pedido, aferrándome a la esperanza de un respiro y un momento para presentar mi caso sin intimidación divina. Luego apelé a Dios: llámame y responderé. O déjame hablar y tú respóndeme. Muéstrame mis faltas y pecados. ¿Cómo te he ofendido? Estaba desesperado por entender. ¿Por qué escondes tu rostro y me tratas como a tu enemigo? Me atas los pies con grilletes, vigilas cada paso que doy, marcando las suelas de mis pies. Abrumado por mi sufrimiento, mis emociones se transformaron en amargura, ansiedad y temor. Critiqué abiertamente lo que percibía como injusticia divina, cuestionando por qué los malvados prosperan mientras los honestos sufren. Anhelaba desafiar a Dios directamente, expresar mis quejas, pero su presencia era esquiva. A mis amigos declaré con convicción: mientras Dios viva, quien me ha privado de justicia, y el Todopoderoso que ha amargado mi alma, mientras el aliento esté en mí y el Espíritu de Dios esté en mis fosas nasales, mis labios no hablarán maldad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca concederé que ustedes tienen razón. Mantendré mi integridad hasta que perezca. Me aferro a mi rectitud y no relajaré mi agarre. Mi conciencia no me acusará en todos mis días. Con el tiempo el Señor respondió a mi aflicción. Defenderse en medio de tal agonía es inmensamente difícil. El mayor de mis sufrimientos era físico. Estaba cubierto de llagas dolorosas de la cabeza a los pies, completamente exhausto y en un dolor severo. Sin embargo, mi angustia también era social. Desfigurado por mi apariencia y por mis conocidas dificultades, me convertí en un marginado dentro de mi propia comunidad. Mientras me sentaba en el montón de ceniza al borde del pueblo, incluso los jóvenes locales se burlaban de mí, pasando con risas en lugar de ofrecer palabras de consuelo. La angustia que experimenté no solo fue física y social, sino también mental y espiritual. El tormento mental provenía de la confusión e incertidumbre de por qué tales calamidades me habían sucedido, aparentemente sin causa ni advertencia por mis acciones pasadas. Sin embargo, el dolor más penetrante era el espiritual, la sensación de estar desconectado de Dios, lo cual era mucho más aterrador que cualquier otra forma de sufrimiento. La idea de que Dios pudiera estar distante o indiferente fue la parte más angustiante de mi prueba. Cuando finalmente tuve la oportunidad de hablar con Dios, el encuentro no se desarrolló como había anticipado. Después de suplicar repetidamente, un total de 36 veces durante mi angustia para que Dios interactuara conmigo, Él finalmente respondió. La voz de Dios vino con un desafío poderoso. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Cíñete los lomos como un hombre, porque te preguntaré, y tú me responderás. Dios entonces cuestionó mi entendimiento del universo y su creación. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Declara si tienes entendimiento. ¿Quién determinó sus medidas? Seguramente lo sabes. ¿O quién extendió la cuerda sobre ella? ¿Sobre qué están hundidas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los seres celestiales gritaban de alegría? Continuó, desafiando mi autoridad sobre el mundo natural. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando brotó del vientre? Cuando hice de las nubes su vestidura y prescribí límites para él, y puse barras y puertas y dije, hasta aquí llegarás, y no más allá, y aquí se detendrán tus orgullosas olas.
Has mandado tú a la mañana desde que tus días comenzaron, y has hecho que el amanecer conozca su lugar, para asir los bordes de la tierra y sacudir de ella a los malvados. ¿Es posible que alguien desafíe al Todopoderoso y lo critique? Que el que cuestiona a Dios dé una respuesta. Yo respondí al Señor: soy demasiado insignificante para responder. Me tapo la boca con la mano. Hablé una vez y no puedo responder. Hablé 2 veces y no continuaré. Entonces el Señor declaró: estás cuestionando mi justicia. ¿Me condenarías para demostrar tu propia inocencia? ¿Tienes la fuerza de Dios o puede tu voz retumbar como la suya? Vístete de magnificencia y dignidad y ponte ropas de grandeza y honor. Desata la ira que retienes. Mira a los arrogantes y abátelos. Somete a los altivos, aplasta a los malvados en el acto, entiérralos en la tierra, oculta sus rostros en la oscuridad. Entonces verás que tu propia fuerza no puede salvarte. Observa al Behemoth, al cual yo creé como a ti, que come hierba como un buey. Mira sus poderosos lomos y los fuertes músculos de su vientre. Su cola se mece como un cedro. Los tendones de sus muslos están firmemente entrelazados. Sus huesos son como tubos de bronce, sus miembros como barras de hierro. Es un ejemplo principal de mis creaciones, pero incluso su creador puede enfrentarlo. Las montañas le proveen alimento y todas las bestias salvajes juegan cerca de él. Descansa bajo las plantas de loto, oculto entre los juncos del pantano. Las plantas de loto lo protegen con su sombra. Los sauces a la orilla del agua lo rodean. Aun cuando el río crece, permanece tranquilo. Se siente seguro, aunque una corriente podría llegar hasta su boca. ¿Puede alguien atraparlo solo con mirarlo? ¿O capturarlo y perforar su nariz? Me derrumbé, abrumado, y declaré: ahora entiendo que puedes lograr cualquier cosa. Ningún plan tuyo puede ser frustrado. Me preguntaste: ¿quién es este que oscurece mi consejo sin conocimiento? De hecho, hablé de cosas que no entendía, maravillas más allá de mi comprensión. Me instruiste, ahora escucha, yo hablaré, haré preguntas y tú responderás. Antes solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Por lo tanto, me desprecio y busco tu perdón en polvo y cenizas. El Señor ordenó a mis compañeros ofrecer un sacrificio quemado y me instruyó a interceder por ellos, porque su ira se había encendido contra ellos por no representarlo con veracidad. Ambas veces que Dios se comunicó conmigo fue durante una tempestad. Dios me recordó su papel como el creador de todo. Repasó sus asombrosas obras de creación y mantenimiento del mundo, preguntándome si yo podría emular sus acciones. El Señor concluyó cuestionando mi derecho a juzgar, señalando que era presuntuoso de mi parte esperar que Él justificara sus acciones ante mí. Me sentí profundamente humillado como siervo de Dios. Fui vindicado. Sin embargo, mis 3 amigos enfrentaron la severa reprimenda de Dios por sus falsas representaciones. Lo sorprendente de mis 2 diálogos con Dios es que aún dejó mis preguntas iniciales sin respuesta. Oré por mis amigos, y el Señor no solo los perdonó, sino que también restauró mi fortuna, duplicando mi riqueza anterior. Todos mis parientes y aquellos que me conocían antes se reunieron en mi casa. Me ofrecieron consuelo y consuelo por mis pruebas pasadas, cada uno dándome una pieza de plata y un anillo de oro. La bendición de Dios en la última parte de mi vida superó la anterior. Llegué a poseer 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burros. Confío en que esta historia te haya ofrecido valiosas lecciones. Que Dios bendiga tu camino. Si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, recuerda que nunca es tarde. Siéntete libre de compartir tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y por favor, respeta las opiniones de los demás.
Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal.